Derecho sucesoral, una presentación realizada por la estudiante de Derecho Geraldine Escalona Brito de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela, octubre 2023, bajo la conducción de la docente abogado doctora Elizabeth Díaz. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Edward Coco. Temario, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Primero, ¿de qué trata el derecho sucesoral? Segundo, la herencia desde el punto de vista jurídico. Tercero, características del derecho sucesoral o hereditario. ¿Será igual derecho sucesoral y derecho hereditario? Elementos que componen el derecho sucesoral. Hola, es un gusto saludarte. Mi nombre es Geraldine Escalona Brito, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Esta presentación corresponde a la Cátedra de Derecho Sucesoral, una de las ramas del derecho civil de mayor impacto en la sociedad y que los estudiantes de derecho y profesionales, juristas, están llamados a dominar por el alto impacto que reviste en la sociedad. ¿Por qué derecho sucesoral? ¿Cuál es la trascendencia de esta rama del derecho? Definitivamente el derecho sucesoral nace después de los eventos biológicos que ocurren en la naturaleza, como es la muerte. Si no existiese el hecho biológico del fallecimiento, no podríamos hablar de derecho sucesoral. Entonces, es un hecho jurídico que está vinculado a un hecho biológico, el fallecimiento de una persona, y busca regular y establecer las condiciones jurídicas para la transmisión de su patrimonio una vez que ha fallecido. Te comentaba que el derecho de sucesiones se desencadena de la muerte y por eso es una de las ramas en las que más tenemos que trabajar los profesionales del derecho, por la cantidad de conflictos que se desencadenan a raíz del hecho de la muerte. Hay tres conceptos que es importante que aclaremos, que son el concepto de herencia, sucesión y legado, herederos, sucesores y legatarios, que suelen confundirse aunque guardan estrecha vinculación. Mi propósito es que lo aclaremos a continuación para que podamos tener una visión mucho más clara de lo que es el derecho de sucesiones y cada uno de los conceptos que le integran. Acompáñame a revisar cada uno de ellos. Comenzamos con la herencia. La herencia no es más que el patrimonio completo global que una persona deja a sus herederos. Toda la riqueza en bienes muebles, inmuebles, activos, circulantes, que conforman el patrimonio de una persona natural y que una vez que fallece hay que darle continuidad y transferencia a los herederos y sucesores que están dispuestos en nuestro Código Civil. Y aquí quisiera aclarar al detalle el orden de suceder. Esto está dispuesto en el artículo 822 y 823, que señala que, por supuesto, en el 822 los llamados a ser los herederos son principalmente los hijos de la persona que ha fallecido y el matrimonio, es decir, la viuda o el viudo o la persona con la que tuvo la unión estable de hecho. Esto está dispuesto en el 823. Con respecto a cómo sería esa distribución, ese orden de suceder si no existiese, en todo caso, hijos, el 825 lo aclara y dice que si no hay hijos, entonces serían los ascendientes directos, padre o madre del finado, y el cónyuge, mitad y mitad. Pero si no hay ascendientes, entonces sería mitad para el cónyuge y la otra mitad para los hermanos. Y si no existiesen hermanos y sobrinos, entonces que correspondería íntegramente al cónyuge. Además de todo esto, es importante decir que si no existe cónyuge, entonces entrarían otro tipo de familiares colaterales. Y en el artículo 809 y 810 se hablan de los que están incapacitados para suceder, como los no concebidos o los indignos. Ahora, cuando hablamos de sucesión, nos referimos al modo en el que se transmite ese patrimonio a los herederos. Por lo tanto, es la forma en la que se va a disponer la transferencia del patrimonio. Por eso se habla de que cuando cada uno de los familiares que está dispuesto en el Código Civil, en el orden de suceder, que aclaramos en estas láminas siguientes, se llaman sucesores mientras no han aceptado la herencia, mientras no se ha materializado la entrega legal y formal de ese patrimonio. Una vez que ya lo reciben, son los herederos. Mientras esto no sucede, se llaman sucesores. Y finalmente el concepto de legado. El legado es el objeto de la sucesión. Es el conjunto del patrimonio como tal. Ese es el legado, el conjunto, el inventario de los bienes inmuebles o muebles que dejó el cujus, el fallecido.
y es el objeto bajo el cual se estudia la partición de cada uno de esos bienes, bien sea en todo o en sus partes, de manera equitativa, cuidando evidentemente, porque el derecho sucesoral es sumamente complejo, que no se vaya a lesionar cada uno de las cuotas que merecen cada uno de sus familiares más próximos, entendiendo que los llamados a heredar directamente en principio son los descendientes y el cónyuge, y también los ascendientes. De esta manera, pues hay varias disposiciones que voy a explicar en siguientes láminas de cómo se distribuye ese orden sucesoral. Bien, pero vamos a definir el concepto de derecho sucesoral o derecho de sucesiones, como también se le llama. Vamos a dar tres conceptos de tres autores diferentes para al final hacer un concepto particular en esta exposición. El primer concepto es una de mis catedráticas favoritas en el mundo del derecho, que es la doctora María Guillén Domínguez. La doctora Domínguez Guillén es una especialista en el campo del derecho y catedrática de la Universidad Central de Venezuela. Ella nos habla de que sucesión es, en una de sus concepciones, es continuar. Por lo tanto, el derecho sucesoral es la rama del derecho civil que se encarga de regular todos los aspectos jurídicos que permiten dar continuidad al patrimonio de una persona una vez que ésta fallezca. Por lo tanto, el derecho sucesoral nace con el fallecimiento de una persona natural. Otro concepto importante es el de Diez-Picasso-Guyon, que habla de que evidentemente el derecho sucesoral es la rama del derecho privado que se encarga de crear, regular todas las condiciones jurídicas que permiten que el patrimonio del cujus, de quien se trata la sucesión, se pueda distribuir y se pueda dar continuidad de transmisión en todo o en partes a cada uno de sus sucesores o herederos. Es decir, nace efectivamente con el fallecimiento de una persona. Y el tercer concepto que traigo es el del catedrático Julius Binder, alemán. Él habla que el derecho de sucesiones es el conjunto de normas jurídicas que regulan evidentemente la administración y la transferencia de la titularidad del patrimonio de una persona una vez que se produce su muerte a sus herederos y a sus sucesores. Entonces, los tres conceptos coinciden universalmente en que es una rama del derecho, en este caso el derecho civil privado, que se encarga de establecer las condiciones jurídicas y digamos todas las reglas de juego para minimizar el surgimiento de conflictos. Yo decía al inicio de esta presentación que una de las áreas más sensibles dentro del derecho es el derecho de sucesiones, porque se desatan una cantidad de situaciones tras la muerte de una persona por los bienes y el patrimonio que éste deja después de su fallecimiento. De tal manera que, cruzando estos tres conceptos interesantes de estos juristas en el campo de derecho de sucesiones, podemos decir pues que el derecho sucesoral no es más que la rama del derecho civil privado, del derecho civil, que es del derecho privado, que se encarga definitivamente de regular y de normar las condiciones jurídicas para que la herencia y la sucesión de un cujus, de una persona que ha fallecido, se administre de la manera más equitativa posible, apegado a derecho y a lo dispuesto en nuestro Código Civil, que ampliamente regula la materia. Entonces, el derecho sucesoral es el encargado de establecer las normas jurídicas, las reglas de juego, para que cada uno de los llamados a suceder o a heredar a una persona puedan hacerlo de la manera justa y equitativa. Entonces, acá entran en juego todas las relaciones de filiación y de quiénes son los que están llamados a heredar y a suceder. Ahora hablaremos sobre la expresión derecho hereditario. ¿Será igual derecho sucesoral y derecho hereditario? Un autor importante nos señala, que es Alba Ladejo, que la expresión derecho hereditario se utiliza también para referir diversas situaciones de poder de una persona respecto a una herencia, es decir, el derecho que tiene quién o quienes están llamados a una herencia. Es importante señalar que es un concepto que guarda estrecha relación con el derecho sucesoral y que en muchos casos se confunde. Porque, bueno, evidentemente los derechos sucesorales y los derechos hereditarios son conceptos relacionados, pero no son exactamente iguales. Derecho sucesoral es el que se refiere al conjunto
de regulaciones para normar los derechos que tienen las personas para suceder a otra en la titularidad de sus bienes y derechos después de su fallecimiento. Es decir, que el derecho sucesoral regula las sucesiones. Pero el derecho hereditario, por otro lado, se refiere a la cantidad de normas que regulan los derechos que tienen los herederos sobre los bienes y derechos que forman parte de la herencia. Y en este caso, el derecho hereditario incluye el derecho a recibir una parte de la herencia, el derecho a administrar los bienes hereditarios y el derecho a disponer de ellos de acuerdo a la ley. Entonces, en este sentido, pudiéramos determinar que el derecho sucesoral se refiere al conjunto de normas que regulan el derecho que tienen las personas a suceder a otra en la titularidad de sus bienes después del fallecimiento, mientras que el derecho hereditario se refiere a la cantidad de regulaciones que norman el derecho que tienen los herederos sobre los bienes y los derechos que forman parte de su herencia. Hablar de las características del derecho sucesoral es pasearnos por todo lo que aquí hemos comentado y basándonos en las características que da el jurista Antonio Ibarrola, que también está presente en nuestra plataforma académica, hay 5 grandes características que tiene como parte esencial lo que es la transmisión del patrimonio de una persona fallecida a sus legítimos herederos o sucesores. La segunda característica nace del mortis causa. No podemos hablar de derecho sucesoral si no ha ocurrido el hecho biológico de la muerte. Tercero, recae sobre una cosa universal, que es el legado de la herencia como tal. Comprende lo público y lo social y por último se puede caracterizar como un derecho real. Finalizado este recorrido académico por el derecho sucesoral, me siento agradecida porque me hayas acompañado en esta presentación, dejando como reflexión final que el derecho sucesoral sin duda es la rama del derecho civil con mayor impacto en la sociedad porque trata de regular todas las situaciones que se desencadenan tras el fallecimiento de una persona relacionado con la distribución y transmisión de su patrimonio. Busca la distribución justa, la protección de los derechos de los sucesores y de sus herederos y por supuesto la preservación del patrimonio familiar, que no muera con el cujus. En tanto, el derecho sucesoral es uno de los derechos de mayor importancia a nivel jurídico porque regula todo lo relacionado con la transmisión del patrimonio de una persona que biológicamente ha fallecido. Ha sido para mí un honor haber sido partícipe de esta experiencia académica y estamos siempre conectados por este espacio.